El teletrabajo, las conferencias en línea, todas esas cosas que pues, ya empezábamos a adoptar algunas empresas, pues ahora son la norma. Ha cambiado completamente las oficinas. Ya, ¿cómo van a ser las oficinas? ¿Qué tanto vamos a ir? ¿Cómo cambia nuestra vida personal? ¿Cómo van a pagar las empresas a sus colaboradores ahora en esta nueva situación? Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, pero antes vamos a platicar sobre el presupuesto con dos especialistas, sobre un presupuesto que no está pensando en el futuro, está pensando en el presente y tiene aún muchas incógnitas. Ahora lo vemos. El paquete presupuestario llegó a la Cámara de Diputados hace prácticamente un mes y hemos tenido ya tiempo de analizarlo y para conocer pues, lo profundo y los retos mayores que tenemos en 2021 con este presupuesto corto, en un año en crisis económica y crisis de salud, hemos invitado a dos personajes que se dedican a eso, se dedican a analizar los presupuestos, a analizar la economía y a analizar cómo vamos en México. Tenemos con nosotros a Edna Jaime, ella es la directora de México Evalúa, una ONG que se dedica básicamente a eso, análisis de las cifras, los números y los datos económicos y no económicos. Y tenemos con nosotros también a Sofía Ramírez, que ella es la recién nombrada directora general de México ¿Cómo vamos? Edna, cuéntanos qué es lo más relevante que has encontrado en este paquete presupuestario, qué es lo que más te gusta o te preocupa. Hola Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti y también a Sofía. Mira, la verdad es que me preocupa muchísimo este presupuesto. Va a estar bien difícil, bien canijo que la libremos en 2021 porque las cuentas están cuadradas de manera muy forzada. Pues los pronósticos de crecimiento económico, de producción de petróleo, pues sí nos permiten pensar que estamos sobreestimando los ingresos que vamos a tener en 2021. El gasto va a ser pues bastante conservador porque no hay de dónde sacar dinero para financiar un gasto contracíclico y me parece que el presupuesto al final del día pues refleja el proyecto del presidente. Y el presidente quiere todo simultáneamente, apoyar sus proyectos prioritarios, no incrementar impuestos y librarla. Y me parece que pone en una situación bien complicada a las finanzas públicas. La sostenibilidad de las finanzas públicas puede estar en entredicho, Alberto, y lo digo porque estamos utilizando fondos finitos para financiar gasto recurrente. Permíteme hablar de la salud. Para financiar a población abierta a través del INSABI, se está utilizando los fondos que eran el fideicomiso del Seguro Popular, que ahora es el fideicomiso de salud para el bienestar. Están previstos para el 2020 tomar 40,000 millones de pesos de ese fideicomiso, de esos fondos. Para el siguiente año está planteado tomar 30,000 millones de pesos, lo que quiere decir que es un fondo que en junio tenía 100,000 millones de pesos, lo que quiere decir que tendremos dinero hasta el 2022. Después no hay cómo financiar a la población abierta, darle servicios de salud a quienes no cuentan con protección social. Pongo esto sobre la mesa porque me parece que describe bien cuáles son los desafíos en materia presupuestal. Estamos utilizando estos fondos finitos para financiar gasto recurrente y creo que la libraremos en 2021, pero en 2022 será muy necesario abrir el debate de la reforma fiscal o cambiar las prioridades de este gobierno. Sofía, tú has dedicado mucho tiempo a analizar los temas de corrupción, de transparencia de la información pública. Los fideicomisos históricamente fueron muy polémicos porque eran recursos que se apartaban del presupuesto, ya no los tenía que aprobar la Cámara de Diputados y estaban cerrados, pero ahora de repente se abren todos, que como dice Edna, son finitos y se destinan a financiar pues a financiar básicamente gasto corriente. ¿Cómo estás viendo este tema de los fideicomisos? ¿Cuál es el análisis que tú haces? Mira, esta es la como cuarta iteración de la discusión de los fideicomisos. Como bien mencionaba Edna, la cantidad de recursos que se están presupuestando para ingresarse por la vía fiscal no alcanza para la cantidad de gasto que se quiere ejecutar.
Y este es un problema porque como no empatan, pues están buscando dinero en estos lugares como los fideicomisos. Y los fideicomisos tampoco son recursos infinitos, pero además tienen un montón de problemas. Es cierto que ha habido poca transparencia, una mala observancia, digamos, un mal seguimiento de cómo se han ejecutado estos recursos a lo largo de los años, pero también es cierto que dentro de estos 109 fideicomisos que se plantea desaparecer en la cuarta iteración de la discusión, recordemos que además hace unos meses, en junio, la discusión llegó a tal grado que se sacaron de esta lista de fideicomisos que se iban a desaparecer para efectos de la pandemia a todos aquellos de ciencia y tecnología, algunos que tenían que ver con eventos culturales. Y finalmente, en esta cuarta iteración, donde hay además componentes políticos, donde Mario Delgado está ahorita por contender la presidencia de Morena y demás, se ensucia muchísimo la discusión y se meten todos los fideicomisos al paquete. ¿Cuál es el problema? Que se está hablando de opacidad y que se está buscando que estos recursos, digamos, desaparezcan de la discrecionalidad que implica a veces, o en todos los casos, la ejecución de los recursos, pero en vez de pensarlo de manera quirúrgica e irse al problema, que es la revisión y la observación de cómo se ejecutan estos recursos, se está agarrando un machete y se están cortando de tajo todos. Vaya, me parece que otra vez el problema está en los detalles y necesitamos una profesionalización mayor de la Cámara de Diputados para que sea un verdadero contrapeso a la revisión de las cuentas que manda el gobierno y no simplemente un acuerdo entre bancadas, porque los diputados además no tendrían por qué ser expertos en la materia, y esto nos lleva a un tema que hemos discutido varias veces, incluso con México Evalúa, la importancia de tener un consejo fiscal que vaya evaluando todas las políticas económicas que tanto el legislativo en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en el caso de la ley de ingresos, tengan que discutirse para que no sea simplemente otra vez un acuerdo político entre partes. Edna, hablaste de reforma fiscal. Sofía está mencionando un consejo fiscal para el tema de ingresos y egresos de la Federación. Y hay en la mesa también la posibilidad de pedir más deuda externa o interna, pedir deuda, emitir deuda para financiar la lucha contra el COVID y no sufrir estos estirones. ¿Cómo ves estas opciones? ¿Qué tan viables te parecen? Si hiciéramos una reforma fiscal, ¿cómo tendría que ser? Si emitiéramos deuda, ¿qué tendría que pasar? Mira, Alberto, yo creo que las decisiones en materia presupuestal más que nunca se están tomando bajo criterios políticos. Siempre hay un componente político, eso es evidente, pero a mí me parece que más que nunca este presupuesto, las claves para entender este presupuesto tienen que ver con la política, con el proceso electoral del 2021, y lo que necesitamos, Alberto, es despolitizar nuestras finanzas públicas, darle pues a la asignación de recursos, criterios técnicos, eso sería lo deseable. Por eso en México Evalúa llevamos muchos años promoviendo un consejo fiscal que esté albergado en el legislativo, porque lo que creemos es que al poder legislativo le falta potencia para poder ser un contrapeso al ejecutivo y le falta capacidades. Entonces, por eso creemos que un consejo fiscal albergado en el legislativo, pero debidamente blindado, para que realmente opere con criterios técnicos, para que genere evidencia, para que genere análisis de mediano y largo plazo, justamente para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, para ver alternativas, para que se provea de argumentos y de evidencia para un debate fiscal informado, pues hubiera sido muy importante contar pues con este Consejo Fiscal. Se promovió, organismos internacionales lo promovieron en la administración pasada, no fue bien recibido por el secretario de Hacienda de entonces. Decía que teníamos los candados necesarios en las leyes, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que teníamos los candados necesarios y suficientes para tener un manejo de las finanzas públicas responsable. Ahora vemos que hubiera sido muy deseable que en ese entonces se hubiera tomado la decisión de tener este órgano técnico en el legislativo. Tendríamos una discusión fiscal muy distinta, por lo menos tendríamos una voz dentro de un órgano del Estado mexicano planteando las disyuntivas de tener un presupuesto y un manejo fiscal
y presupuestal como lo tenemos hoy en día. Me parece muy arriesgado. Oye, Edna, ese consejo sería responsable también de las decisiones de una reforma fiscal. ¿Sería ese consejo el que presentaría la propuesta y el que presentaría esos datos? ¿O? Un órgano técnico tendría la posibilidad de estar ofreciendo información, conocimiento y evidencia para un debate informado, para que los mexicanos entendiéramos cuáles son los diversos escenarios, las disyuntivas y costos y beneficios de cada uno. Entonces, de verdad es lamentable no haber construido esa capacidad institucional en el pasado que nos estaría planteando, pues por lo menos, la información y las coordenadas de un debate que podría ser muy provechoso. No nos vamos a librar de una reforma fiscal, porque como te lo decía, en 2021 apenas la vamos a librar tomando un poquito de todos estos fondos y decirte que pues, el sacrificio y los malabares van a ser muy grandes, pero el beneficio para los mexicanos no va a ser tal. Pues decirte, Alberto, que alrededor del 20-21% del gasto programable se va a las empresas productivas del Estado, que en el primer semestre de este año tuvieron una pérdida mayor de 73 mil millones de pesos. Entonces, estamos destinando recursos escasos a lugares donde no está generando valor, quizás se destruya valor. Entonces, pues el resultado de esta ecuación creo que no va a ser favorable para los mexicanos y el costo enorme, ya decía Sofía, las repercusiones, las micro y macro repercusiones, Alberto, de estar extinguiendo o de extinguir estos fideicomisos. Y me parece que estamos destruyendo valor en el proceso. Ese es uno de los temas preocupantes, ¿no? Sofía, no hay dinero y el dinero lo estamos destinando a dos empresas que están perdiendo un dineral y que están haciendo el efecto de tener inversión privada en el sector eléctrico y en el sector petrolero, porque hay congeladas subastas y todo pues por una idea de soberanía nacional que no sé qué te parecerá a ti que estemos haciendo eso. A mí personalmente es lo que más me preocupa, que estemos destinando al sector energético tantos recursos que no van a dar frutos, porque ya estamos viendo los resultados, ¿no? No, totalmente. Ahorita en la mañana veía una noticia donde la compañía Shell, que es una gran petrolera internacional, está cerrando segmentos muy importantes de su producción de hidrocarburos y anunció, justo esa era la nota, la pérdida de 9,000 empleos en cuestión de meses, porque todo el mundo está transitando, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hay diversas discusiones justamente sobre cómo esta pandemia, este gran confinamiento nos ha forzado a repensar cómo vamos a seguir utilizando los hidrocarburos. Cierto que no van a desaparecer, la demanda para un montón de plásticos, producción, ya sabes, de nanocomponentes de computadoras y demás, pero sí la forma en la cual la combustión fósil pues tiene que ir evolucionando y cambiando, y aquí seguimos invirtiéndole, y no le estamos invirtiendo a la exploración, que es lo que es rentable para Pemex, se le está invirtiendo a la refinación, que ya sabemos que no es rentable ni siquiera por los tipos de componente que tiene la mezcla mexicana una vez extraída del subsuelo. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy críticos de en qué estamos gastando los 5 pesos que vamos a tener disponibles. Muchas gracias. Efectivamente, un presupuesto que olvida el futuro por resolver problemas de muy corto plazo y muchos de ellos que ni siquiera son necesarios porque, como el tema que hemos visto con Pemex y CFE, metiéndole un dinero que pues no va a ningún lado, ¿no? Y dejamos fuera la educación superior, la educación básica, la infraestructura básica, la ciencia y la tecnología, que son el futuro de este país, por apostar a cosas que no tienen sentido. Ojalá ese presupuesto se revise en la Cámara de Diputados y tengamos algo un poquito más, que nos dé más futuro como país. Gracias por estar con nosotros. Ahora volvemos después del corte para hablar de cómo el COVID ha cambiado en los lugares donde trabajamos. Tiene usted claro que nuestra forma de trabajar cambió para siempre, ¿verdad? El COVID nos hizo aprender a trabajar desde casa. El COVID también ahora nos obliga a que los espacios de trabajo se transformen completamente. ¿Y qué tanto vamos a mantener ese cubículo o qué tanto van a reformarse las oficinas? Expansión publica en su última edición un ranking de los mejores espacios para el trabajo y entre los ganadores, en las empresas grandes está la ganadora, es Manpower, y tenemos con nosotros a Mónica Flores, que es la directora, la presidenta para América Latina de Manpower. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Y para platicar en nuestra mesa de debate, también con Purificación Luciana, la editora de empresas, ¿cómo estás, Puri? Sobre cómo van a cambiar los espacios ahora con los cambios, ¿no? Mónica, cuéntanos un poco tú, que además trabajas en una empresa que se dedica al tema de outsourcing, es decir, al tema de cómo trabajas en muchas empresas a la vez de forma muy diferente. Cuéntanos un poco cómo estás viendo esas transformaciones, qué va a quedar y qué va a desaparecer de estas transformaciones que estamos viviendo con el COVID. Bueno, quisiera dividir mi respuesta en dos partes. Primero es los espacios. Los espacios van a cambiar completamente porque las organizaciones nos hemos dado cuenta que muchos de los puestos pueden trabajar de manera remota o bien que la flexibilidad es buena, que no afecta la productividad y que podemos seguir siendo eficientes, permitiendo que cada persona decida quizás su horario, trabaja algunos días en oficina y otros no, o completamente desde casa. Y esto implicará quizá una reducción de metros cuadrados necesarios para operar. Y esto efectivamente remodelará las oficinas. En el regreso, cuando se dé, pues habrá medidas sanitarias, ya se han publicado protocolos por las autoridades, pero por supuesto el tipo de mobiliario y los espacios para cada persona tendrán que ser más limpios, ya aquellos espacios personales donde es el peluche, la foto, tu vaso, y eso va a desaparecer. Porque al necesitar menos cuadrados y hacer más rotativos los puestos, vas a compartir lugar de trabajo, las grandes oficinas no serán necesarias, y cambió la forma en que vamos a concebir el trabajo, por varias razones. Los individuos han notado que la flexibilidad es bueno para su vida y que el trabajo remoto también tiene beneficios para ellos y para su familia. El regreso a las escuelas, que no tenemos claridad cuándo va a ser, hará que los padres de familia o las personas responsables de cuidar a los niños necesiten estar en casa. Las organizaciones también entendimos que el balance de vida de nuestros empleados es muy importante y que lo primero es su salud. Y lo que queremos evitar son contagios y riesgos en los equipos de trabajo. Por lo tanto, veremos una nueva modalidad y nosotros llamamos a esto Smart Working, donde tendremos que invertir en que los lugares de trabajo en casa de nuestros colaboradores sea eficiente, cumpla con condiciones no solo de higiene, por supuesto, sino también ergonómicos, las conexiones de internet y mucha inversión en ciberseguridad para mantener la información a salvo. También tenemos que tratar de ver con claridad quiénes quieren regresar a la oficina y quiénes necesitan regresar a la oficina. No solo es por tipo de puestos, sino también por el tipo de vida que llevan los colaboradores. Las personas que viven solas están en necesidad de socializar rápidamente y quieren volver al trabajo. Algunas mamás quizás no quieren volver porque el cuidado de los niños que ya mencioné. Entonces también tenemos que ser como organizaciones mucho más flexibles en quién sí vuelve, cuándo y cómo, y quién no, sin pensar nunca, y esto vale la pena aclarar, que todo va a ser 100% remoto. Tendremos que tener contacto físico, juntas presenciales, porque es necesario transmitir la mística de trabajo y los valores de la organización. No va a haber 100% de nada, es lo que quisiera decir. Ni todo físico, ni todo virtual, y así es como tendremos que colaborar en un mundo que exige además hoy otros talentos y otras competencias para el personal. Purificación, tú llevas muchos años analizando la forma en que las empresas gestionan a sus equipos. Como editora de empresas de expansión, ¿qué te llamó la atención ahora que estuviste reporteando precisamente justo estos temas de cómo las oficinas están volviendo a utilizarse, cómo la gente está volviendo a trabajar o no? ¿Qué está pasando con el trabajo remoto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, lo que, como comenta Mónica, lo que sí todas las empresas comentan es que van a migrar después de que esto ya, de que tengamos el semáforo verde o de que las empresas vuelvan a la oficina. No va a haber un esquema, como dice Mónica, 100%. El tema de estos esquemas híbridos lo están contemplando prácticamente todas las empresas con las que hablamos, pero también todas las empresas hablan de la importancia también de tener un espacio, ¿no? donde los empleados, donde los colaboradores puedan volver, ¿no? Y la importancia de planear ese espacio no solamente a raíz de la contingencia, sino incluso más allá, ¿no? O sea, cómo evitas los contagios, pero también cómo tienes un espacio sano a nivel de
de convivencia en cuanto a mobiliario, en cuanto a horarios, en cuanto a que la gente esté cómoda y esté segura. Y no solamente la pandemia lo vino a reforzar, pero sobre todo hemos visto que muchas empresas ya pensaban antes en eso, ¿no? Y que las empresas que están, hablando un poco de ese ranking que tú comentabas al principio, ¿no? De nuestro ranking de superespacios, las empresas que están bien posicionadas son empresas que ya habían pensado antes de la pandemia en los espacios de trabajo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, esta parte también del trabajo remoto o de los modelos híbridos, esa forma de trabajar que todos hemos tenido que aprender, pues a la rapidez de 3 meses, 5 meses, también ha traído riesgos, ¿no? Los riesgos laborales ahora son nuevos, porque estamos trabajando en casa justamente con a lo mejor un mobiliario o una iluminación o un tipo de condiciones que son diferentes a los que teníamos en las oficinas, ¿no? Muchas empresas han permitido, por ejemplo, que los colaboradores se lleven el mobiliario a casa, pero no en todos los lugares es así, o no todos los hogares, ¿no? Están condicionados para poder ser una oficina. Hablaba Mónica del tema de las familias, ¿no? Aún no regresan los hijos al colegio y muchas familias es un problema ver cómo van a organizar justamente si tienen que regresar a la oficina o incluso si están trabajando en casa, pues no es tan fácil trabajar con hijos. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Incluso en conexiones de televisión, cómo los hijos van irrumpiendo y cómo este espacio de trabajo se está comiendo el espacio familiar o el espacio personal. Y eso también trae ciertos riesgos que las empresas también ahora tienen que analizar y tienen que realizar nuevos protocolos, ¿no? Para ver cómo vamos encajando estas nuevas condiciones de vida y de trabajo. Mónica, ¿cómo se va a reflejar este cambio tan profundo en algo más concreto, tan concreto como es el salario? Quiero decir, hay profesiones que obligan a la gente a hacer un trabajo presencial, a tomar transporte, a ir a los trabajos, a estar en riesgo ahora de salud, pero en el futuro simplemente el hecho de tener que desplazarse, y otros empleos que no van a exigir eso, que vas a poder hacer la mitad o más del trabajo desde la casa. ¿Tú crees que eso se va a reflejar de alguna manera en las compensaciones, en los sueldos, que va a cambiar eso? Yo creo que el mercado laboral es eso, es un mercado. Y entonces, cuando una persona tiene las habilidades y la productividad que una organización necesita, pues será más demandada y podrá negociar más el sueldo. Pero depende más de las habilidades de la persona que si trabaja en casa o trabaja en oficina. Creo que hoy por hoy, pues sí sabemos, ¿no? Que más de la mitad de los empleadores en nuestro país tiene problemas para encontrar a los candidatos ideales en el momento que lo requiere. En el mundo también el 54% de los empleadores no encuentra el talento que requiere, porque hoy estamos buscando, a partir de la pandemia de manera más acelerada, competencias que antes quizá no eran tan necesarias o tan vitales, como comunicación, la capacidad de adaptarte, de saber priorizar, de hacer trabajo colaborativo, de entender el mundo digital. Los que sepan hacer eso van a tener mayor probabilidad de negociar el sueldo. Los que están también con no solo habilidades muy básicas operativas o en sectores que no van a volver pronto, tendrán que migrar a los sectores de crecimiento. Y entonces me parece que más que la compensación per se, lo que va a cambiar es cómo aprendemos, cómo producimos valor y cómo migramos talento de ciertas industrias a otras que están en franco crecimiento y hoy demandan capacidad de realización de trabajo. ¿Qué tanto las empresas están asumiendo esa responsabilidad de capacitar y modernizar a la gente? Alguien que no es nativo digital, adaptarlo para las nuevas formas de trabajar. ¿Qué tanto las empresas mexicanas están haciendo esto? Mira, yo creo que muchas empresas están invirtiendo en capacitación, en equipo de cómputo, en adaptar procesos, en descripciones de puesto distintas y ayudando a su equipo a adaptarse al nuevo. Pero no solo es responsabilidad de las empresas, a mí me parece. Creo que hoy, más que nunca, los individuos tienen la responsabilidad de tomar bajo su responsabilidad las riendas de su desarrollo profesional. Eso no quiere decir que les va a costar miles de pesos. Hay varias herramientas y sitios en Internet gratuitos que ayudan a acelerar esta adaptación al nuevo siglo XXI. Y yo le llamo a la nueva realidad. Puri, ¿tú cómo lo ves? Y sí es cierto que muchas empresas han aprovechado justamente los primeros meses, sobre todo, cuando las empresas que no eran de actividades esenciales no podían operar, justamente para poder capacitar a sus colaboradores. No hablamos de todo el universo de empresas, pero sí es cierto que muchas empresas se han dedicado justamente a esta parte de capacitación. Porque como decía Mónica, digitalizar no solamente es dar una computadora,
O sea, el trabajo cambia y lo hemos visto todos, ¿no? O sea, desde incluso cómo llevar un equipo a la distancia, cómo mantienen la comunicación, cómo se mantiene este liderazgo. Y eso no te lo enseñan de una forma técnica. Por eso muchas empresas también se están dando a la labor justamente de tener talleres sobre habilidades blandas. Y cuando hablamos de habilidades blandas, justamente hablamos de todo el tema de comunicación, de trabajo en equipo, de cómo pues vas llevando justamente todo lo que no es el conocimiento técnico, pero que al final también influye en los resultados del trabajo, ¿no? Toda esa parte de emociones, ¿no? De cómo vas pues llevando de forma personal todos los procesos para que se cumplan las metas, ¿no? Eso es por una parte. Sí es cierto que las empresas también se están preocupando por esa parte de cómo damos pues ¿Cómo garantizamos que el trabajador lo tenga todo para poder operar, ¿no? E incluso en algunas empresas ya han empezado a surgir, en lugar de vales de despensa, por ejemplo, vales para poder pagar los servicios, ¿no? Para poder pagar el internet, para poder pagar la luz, porque al final es un costo extra también. En muchos hogares han tenido que incrementar, ¿no? El internet que tienen para poder operar bien. Entonces, hay muchísimos factores que están entrando en juego que en esta nueva realidad del trabajo y que las empresas están teniendo también que afrontar de una manera que a lo mejor pues hace 6 meses nunca pensábamos que tendríamos que afrontar, ¿no? Entonces realmente están avanzando de forma acelerada, aún hay cositas hay cosas todavía, ¿no? Que hay que afrontar, como este tema de los nuevos riesgos laborales, cómo hacemos el balance vida-trabajo, cómo garantizamos que realmente no estamos trabajando ya no un poquito más que antes, ¿no? Sino muchísimo más que antes. Realmente cambió todo para siempre, cambió todo, sabíamos que iba a cambiar, venía el proceso de digitalización y cambió para siempre, nuevas formas de trabajo, nuevas preguntas como estas que plantea Puri para el cierre de, pues hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender a resolver. Gracias Mónica Flores, presidenta de Manpower para América Latina, gracias Puri Lucena, editora de Empresas de Expansión, gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Expansión en ADN 40, soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Nos vemos aquí todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros.